Estábamos viendo en pantalla el ambiente que se vive a las afueras del Palacio Legislativo en la ciudad de Caracas, en Venezuela, a propósito de la presentación que se espera en solo minutos de esta reforma constitucional por parte del presidente Chávez. Otro tema álgido, porque realmente en esto de la reforma constitucional todos han sido analizados desde muchas orillas, por decirlo coloquialmente, es la propiedad. Esta propiedad estaría en esta reforma constitucional de distintas maneras. ¿Cuáles? De hecho, el tema de la propiedad es, por así decirlo, junto con la reelección continua, periódica, uno de los temas más candentes de esta propuesta. Ahora, es necesario plantear un nuevo tipo de propiedad y en este sentido los derechos humanos tienen mucho que ver. La cuestión de la propiedad privada ha sido elevado al rango de dogma por un tipo de democracia, entre comillas, modernas, ¿no?, que nos ha planteado el hecho de que la inviolabilidad del individuo pasa delante de todo. Y dogmatizar el individuo y su propiedad privada quiere decir, de alguna manera, establecer como parámetros fijos, irrefutables, una exclusión. Es decir, la propiedad privada se plantea desde este punto de vista como una propiedad exclusiva. Desde este punto de vista es necesario también plantear entonces una diversidad de propiedades, evidentemente sin dejar de un lado la propiedad privada. Y es en este sentido que se plantean nuevas ideas e insisto, en el plano semántico, en el plano de la discusión del contenido de los términos propuestos. La idea de una propiedad mixta, de una propiedad colectiva, de una propiedad social. Insisto, que no menoscabe el derecho a la propiedad privada, pero que lo acompañe. ¿Reglamentaría algunas de esos estilos de propiedad que ya se implementan en Venezuela a propósito de todo este proceso revolucionario que ha vivido el país en los últimos años? Exactamente. Y en eso se inscribe precisamente esta propuesta constitucional. No es una propuesta, como decían los latinos, fundada en ex nihilo, de la nada. Es una propuesta que de alguna manera, según lo que sabemos de ella, traduce todo el recorrido de estos 9 años que ha hecho el pueblo venezolano. De alguna manera también yo diría, yendo un poco más allá, que traduce la voluntad del pueblo venezolano que se vio reflejada en fenómenos como el Caracazo. Es decir, nosotros no tenemos que esperar que los pueblos tengan que explotar para que lleguen, para que arriben gobiernos de izquierda. Es necesario crear mecanismos constitucionales, mecanismos legales, mecanismos democráticos para acompañar esta pasión popular, para acompañar esta participación del pueblo. Es precisamente en este sentido que debería ser acogida esta propuesta constitucional, propuesta que no se presenta en términos dogmáticos, sino que se presenta más bien como el punto de partida de una discusión que comienza a partir de hoy y que durará al menos hasta el final del año. Doctor Pérez, para terminar y además sabiendo que nos faltan muchos minutos de análisis y de conversación sobre este tema en vivo desde el sur y en los distintos espacios de nuestra parrilla de programación, la geometría del poder o la reorganización territorial es otro de los temas sobre los cuales se han dado indicios de que tiene esta reforma constitucional. Quisiéramos que nos diera su análisis sobre esto. En los últimos 100 años se han analizado desde varios puntos de vista las diferentes facetas del poder. Hasta hace muy poco, todo lo que nosotros sabíamos del poder o la manera de analizar el poder se fundaba en las visiones, por ejemplo, de Maquiavelo o en las visiones de Clausewitz, es decir, una visión muy estratégica, muy guerrera del poder. Ahora sabemos que analizar el poder también quiere decir analizarlos en términos de vida, por ejemplo, con la cuestión del biopoder, pero también en términos de espacio y de tiempo. En este sentido se escribe precisamente una reflexión que se está abriendo con esta propuesta constitucional de que el poder también tiene que ser conjugado desde el punto de vista geográfico. Cuando nosotros vemos la geografía venezolana, nos damos cuenta que toda la población se encuentra en el norte del país y que en el sur del país se encuentra una población que podría ser tildada, con todo el respeto por esta población, como casi de segunda categoría, en el sentido educativo, en el sentido de salud. Se necesita una reestructuración, un repensamiento del espacio y del tiempo a partir de una nueva lógica del poder horizontal, de una nueva lógica del poder participativa. Vamos a ver entonces cuáles de estos puntos contiene definitivamente esta propuesta que hoy presenta el presidente Chávez en la Asamblea Nacional en Venezuela. Gracias por estar nuevamente con nosotros en vivo desde el sur. Gracias a ti, Patricia.